Buenos días, buenas tardes. Reiniciamos las charlas que habíamos dejado a un lado hace unos meses por actividades con exposiciones, las charlas de Panamá Poster Group. En esta ocasión tenemos el gran gusto de tener a un profesional de la ilustración, del cómic. Él es de origen venezolano, establecido en Panamá hace algunos años atrás. Él tiene una academia, se llama Academia Pretty Way, muy buena, que está trabajando bastante con muchachos panameños en el desarrollo del cómic, la ilustración. eh, y vamos a leer un poco su trayectoria, ¿no? Él es un coach creativo, educador, artista visual, speaker edición 2020 de Panamá, director del proyecto de educación alternativa de Academia PTWay de cómics, academia que trabaja con niños y adultos utilizando el storytelling como herramienta de comunicación empática conectada con técnicas modernas de formación, arte, terapia y crecimiento personal desde la expresión visual, creación de cómics, libros ilustrados, branding y desarrollo de habilidades creativas con métodos usados por las grandes agencias enfocadas a la creación de proyectos monetizables. Pensum probado de forma empírica durante un año en el Amazonas con tribus indígenas. 7 años después, con estos mismos métodos, uno de nuestros alumnos se vuelve caso de éxito ingresando de portafolio al MICA, Maryland Institute College of Art, quien nos envió una carta de felicitaciones por el trabajo realizado. Hoy tenemos más de 30 alumnos activos, 2 prospectos ingresar a universidades de Europa, proyectos en conjunto con empresas locales e internacionales. Estuvimos invitados a dar unas charlas en la pasada Feria del Libro y estuvimos trabajando junto a Comic Con Panamá en el primer NFT conmemorativo de la marca. Pues no hay mucho que decir. El día de hoy hay un tema que siempre lo tuve enredado en el cerebro y bueno, apareció la persona indicada para hablar del tema, como es mi amigo Joaquín. El título es Creatividad desde su conexión con lo sagrado y la descripción de la charla sería un repaso por la evolución del pensamiento artístico y filosófico en relación a su significado más ancestral, su conexión con lo sagrado y su explicación desde la ciencia. En realidad, el arte tiene una conexión con lo sagrado, la creatividad ni se diga, en todos los aspectos de la vida humana. Y bueno, Joaquín, gracias por aceptar la invitación y adelante, esta es tu casa. Gracias, Ivo, por esa intro. Bueno, ante todo, pues darte las gracias por el espacio y por tener la apertura de conversar estos temas que no son temas comunes. Primero, no son comunes en nuestra vida diaria, después no son comunes en nuestros espacios laborales y menos en el rubro donde nosotros nos desempeñamos, porque existe un desarraigo del arte con respecto a lo sagrado y existe un desarraigo general del hombre con respecto a lo sagrado, ¿no? Y eso es importante tener como un mapa de conocimientos, un mapa de significados para poder atar esos cabos que nos permiten conversar sobre lo sagrado, sobre geometría sagrada. Y para eso tenemos que entender algunas cosas, ¿no? Yo probablemente haga unos saltos entre varias presentaciones. Eh, Me disculpo por eso, porque no están armadas y construidas linealmente, sino que mi pensamiento es holístico, ¿no? Después de que tú conoces la geometría sagrada y estudias ciertas ramas de la filosofía y vas avanzando en conocimiento, te das cuenta que no puedes ver las cosas como módulos separados, sino que al final tienes que construirlo todo junto, ¿no? Entonces, igual para poder presentarlo a alumnos, construirlo todo junto es imposible, porque abarca tanto que no da tiempo. Entonces, yo lo tengo separado en módulos, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, saltando entre las presentaciones para tocar esos códigos importantes que te van a dar los significados que necesitas saber para conectar con ese momento en el que te das cuenta que el artista es la creación misma, ¿no? Y hay muchas metáforas para hablar de lo sagrado, pero lo primero es pues entender de que sí, se le ha dado una connotación específica a lo sagrado, ¿no? Una connotación específica que tiene que ver con
sobre todo con lo espiritual, con la religión, con ese lado que el hombre ha venido poco a poco matando, ¿no? Y tenemos que rescatar el significado de la palabra sagrado, que significa profundo significado, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí en el fondo, en el final, pero también al principio, ¿no? Entonces nos damos cuenta que empiezan esas parábolas complejas de explicar. Hablar de geometría sagrada es importante y responsable decir que no se entiende del todo y que es un camino un poco intrínseco donde vamos a pasar por estudios como por ejemplo esta lámina que nos habla un poco de entenderte a ti mismo para entender lo sagrado, ¿no? Nosotros no vamos a entender lo sagrado porque estamos lamentablemente en una época donde hay un modelado externo que nosotros conocemos como sistema, como Matrix, dependiendo como sea tu tipo de lenguaje. Y esa capa yo la llamo la capa cultural, ¿no? Esa capa cultural nos modela, nos pone en modo víctima, nos encierra en una narrativa y fuera de eso es difícil construir cosas, ¿no? Esa es como una cápsula en la cual estamos encerrados los creativos. Tú vas adquiriendo niveles de conciencia y vas saliendo de esa cápsula cuando te vas alimentando de información. Vas entendiendo la capa cultural y vas descifrando las formas en las cuales ella te atrapa, ¿okay? Para desarraigarte de ese profundo significado, de lo sagrado. Pasas por un siguiente nivel, como un nivel 2, donde eliges el mundo, donde despiertas, donde puedes elegir trazarte metas, objetivos, eliges qué quieres hacer y utilizas el instinto como una herramienta. Fíjate que antes te hablaba de estar en modo víctima. El modo víctima es el modo estacionario en el cual operamos regularmente, porque el sistema lo que construye son personas que simplemente sean adeptas a su narrativa. Cuando ya tú pasas a un segundo nivel, comprendes la narrativa, eliges cuál es el mundo en el cual vas a operar, ¿no? Si sigues avanzando, te das cuenta que el mundo externo no tiene tanto significado como el mundo interior. Entonces te das cuenta que para resolver lo que hay afuera y para poder adaptarte mejor y modelar mejor la capa cultural, necesitas entender tu mundo interno y te haces consciente de ti mismo. Tienes el poder de cambiarte, cambias tus estados mentales, alteras tu capacidad de pensamiento, ¿no? Y eso te permite sanar más rápido, avanzar más rápido, resolver problemas emocionales más rápido, ser más creativo, conseguir soluciones a los problemas, ver la vida de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ya elegiste el mundo que quieres ver, pero ahora entiendes que ese mundo no está afuera, sino dentro de ti. Entonces, para que ese mundo externo cambie, tienes que cambiar tú. Y ahí pasamos al cuarto nivel, donde ya estás en un nivel supraconsciente de un mundo nuevo, donde tienes el poder de crear, influenciar el mundo y darle valor. ¿Ok? Para poder lograr eso, obviamente necesitas aceptar cosas como que el 15 y el último son narrativas que no tienes que aceptar, como hechos de facto, que puede ser más valiente, que no te tienes que dejar influenciar por el status quo, por las modas, donde te das cuenta que tienes que tomarte tiempo para descansar la mente, meditar, hacer introspección, donde planificas tu día perfecto y tratas de que suceda, ¿sí? Donde entiendes que existe el caos y lo dominas, donde entiendes que existe el tiempo y lo dominas, donde entiendes que la intuición te permite jugar y moverte entre planos, ¿no? Y entender que estás luchando contra reglas que te frenan y que cuando empiezas a cuestionarte las cosas, empiezas a tener más herramientas para solucionar las cosas, ¿no? Te das cuenta que empiezas a ser más ilimitado, porque dominas la expectativa, ya no sufres por el futuro, porque vives en el ahora y empiezas a convertirte en una guía, ¿no? Una guía para ti mismo y para tus intenciones, ¿ok? Es importante que entiendas que debes saber lo que quieres, ¿ok? Y ser consecuente con esas metas, trazarte un objetivo único, ir cumpliéndolos a cabalidad uno por uno, no 100, porque diversificas toda tu energía, ¿no? Cuando focalizas, vas avanzando. Dejas de atarte a ciertas ideas que no son conceptos tuyos,
¿ok? Y entiendes que tienes que sentir el lenguaje del cosmos y encuentras tu lugar indicado y empiezas a rodearte y a conseguirte en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas. Y no es magia, no es un artilugio abstracto de personas bohemias que están flotando, no, es ciencia, es el dominio de la mente humana, ¿okay? Entender que la realidad es una ilusión, ¿okay? De la cual tú eres parte y que todos los conceptos que están en tu cabeza son los que a través de tus ojos modelan la realidad. Y no es, aunque el mundo externo sea el mismo, la lectura del mundo externo no es el mismo. Y la visión de Ivo del mundo no es la visión de Joaquín. Entonces, si yo no mejoro mi visión como artista y vivo en modo víctima, mis acciones van a ser de víctima, por ende mi mundo va a ser un mundo de caos. Para yo construir una nueva realidad, un nuevo orden, cambiar el mundo que me rodea, debo cambiar yo, volverme un ser ilimitado. Entonces, dejo de buscar limitaciones y empiezo a romper esas barreras y salgo de la capa cultural. ¿Qué pasa? Esto suena muy bonito y suena como a terapia, coaching, y sí, pero es una realidad. Muchísimos de los personajes más influyentes de finanzas, autoayuda, psicología, te van a decir lo mismo de diferentes formas. Tienes que empoderarte de tu mundo interior para que el mundo exterior no te modele. Y la geometría sagrada tiene mucho que ver con esto, porque es el origen de la comprensión de dónde viene todo. Y si tú no sabes eso, no entiendes lo sagrado, no puedes avanzar. ¿Qué pasa? Venimos de un camino complejo a nivel filosófico, ¿no? La sociedad moderna, digamos que está muy influenciada por los pensamientos de estos señores. No voy a profundizar mucho en ellos, pero vamos a decir que son la razón pura, ¿no? La lógica, el hombre más lógico y que es más racionalista. Y esa razón acaba por darle la razón a este señor. Hace mucho tiempo, nuestro amigo Nietzsche dijo, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Y Nietzsche no lo dijo porque sea el papá de los ateos ni el hombre menos creyente del mundo. Por el contrario, Nietzsche vio con dolor el desarraigo del hombre por su significado más ancestral. Y hay que hacer un viaje más atrás para poder entender la metáfora de Nietzsche. ¿Okay? Las ideas de la Ilustración, que vino en un punto muy importante de la historia humana, y por eso para entender lo sagrado tenemos que entender la historia, y para hablar de arte, historia del arte, tenemos que conectar política, ciencia, declarar de todo, porque si no entiendes todo no vas a hacer el mapa. Todo estuvo basado en Dios antes de la Ilustración. Y todo estuvo basado en Dios incluso antes de la Ilustración en un punto más importante, el Renacimiento, que empiezan a ser la parte más humanista del pensamiento humano, ¿verdad? Pero suceden cosas como que nace la modernidad y la posmodernidad. ¿Qué es la modernidad y cuáles son sus fases? Bueno, la primera fase de la modernidad es el culto al hombre. Desde el Renacimiento hasta la Revolución Social empieza la muerte de Dios. La verdad está en el hombre. Las religiones tradicionales, el hombre, a pesar de sus costumbres y apariencias nuevas, suceden que empiezan a cambiar y empezamos a romper el ciclo del pecador. El hombre puede ser cambiado, ¿ok? El humanismo nos habla de un hombre nuevo, un hombre basado en economía, ¿ok? El homus economicus. ¿Qué pasa? En el Renacimiento florentino aparecen unos señores llamados los Medici. El arte es fundado por los Medici, que eran unos mecenas, ¿ok? El mecenazgo artístico de los Medici se basó básicamente en tratar de hacer del arte y de la época y del momentum una sorpresa. Sorprendieron al hombre con lo magnífico que podría llegar a ser. Y a la par de la estructura artística se gestó una estructura política y se gestó una estructura
económica y se gestó una estructura filosófica, ¿verdad? El hombre empieza a estudiarse a sí mismo, empiezan a nacer los planos de Da Vinci de análisis de anatomía humana, el hombre empieza a entender mejor cómo la máquina hombre empieza a funcionar, ¿verdad? Y los Medici se convierten en grandes banqueros, grandes señores feudales, que logran incluso a través de su dinero entrar y tener papas, convertirse en familia de reyes en Francia, ¿no? Entonces empiezan a tener una gran influencia en el mundo. Y en esa época existe algo muy interesante que tenemos que conversar, que es que la historia del hombre está marcada por dos tendencias. Los hombres de ciencia de día, pero de magia de noche. ¿Ok? El hombre que de día te habla desde la razón, pero de la noche hace el ritual. ¿Ok? Nunca dejamos de ser el hombre primitivo que entendió que en el rito a lo sagrado conseguía el significado de las cosas. Pero Dios no te permite construir poder, porque Dios es poder único. Entonces, los Medici, a través de su aparato de marketing y toda su construcción política, social e ideológica, sorprenden al mundo con el Renacimiento y empiezan a cambiar ese arte que venía en una especie de auge, ¿no? Y aquí vamos a estudiar un poquito la historia del arte. Si nosotros estudiamos la historia del arte, nos vamos hacia las cavernas rupestres, ¿verdad? ¿Y qué pintaba el hombre? ¿Qué pintaba? Pintaba lo que veía, pintaba lo que vivía. Se pintaba a sí mismo, unos toros, unas lanzas, un fuego, porque era lo que era su cosmos. Sin embargo, avanzando, y vemos civilizaciones que tienen niveles de comunicación visual ultra complejos, jeroglíficos egipcios, sumerios, con un significado más vasto y más complejo, ¿no? Entonces, esa construcción desde un ícono que narra una vida cotidiana se va avanzando hacia una construcción de un hombre que empieza a entender su entorno, ¿no? Y empieza el hombre a entender lo que pasa a su alrededor y entiende que hay cosas que cambian que no puede controlar, la naturaleza. Y a la naturaleza le da un carácter divino, porque lo es, porque está por encima de él. Es un poder que el hombre no puede controlar. Y entonces a eso le pone nombre de dioses. Y entonces empiezan a nacer los grandes panteones. Tenemos los dioses del fuego, el dios de la inteligencia, el dios de la fecundidad, el dios de la cosecha, dioses y diosas. ¿Qué pasa? El hombre se va dando cuenta que lo que tenía era que entender su entorno y empieza a castrar y a matar dioses de esos panteones, porque se va dando cuenta que el dios de la fertilidad no es más que simplemente la comprensión de unos ciclos que se repiten constantemente y que simplemente las estaciones, hay unas zonas, unas estaciones que permiten mayor fertilidad de las tierras, otras que van haciendo que la fertilidad vaya mermando y llega el invierno, que es una metáfora de la muerte, y entonces el hombre se adapta a eso y lo llama tiempo. Entonces domina el tiempo y el espacio, y al dominar el tiempo y el espacio ya no existe el omnipotente y omnipresente Dios, y por eso lo mata, porque ahora él lo controla. Y un poco el Renacimiento se trató de eso, ¿no? De explicarnos que sí, que existía, que estaba ahí, pero que con nosotros tenemos una importancia más interesante que eso, porque nosotros somos los que estamos aquí habitando y a él no lo ve nadie. Se empezó como esa rebelión, ¿no? Como una especie de caída, por llamarlo de alguna manera más bíblica, ¿no? Caemos en la trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa material. Y de ahí nacen los materialismos. De esa construcción nace el desarraigo del hombre por lo sagrado. La historia del arte avanzó considerable y notablemente, incluso hasta lo que llamaron la época oscurantista medieval, porque el arte fue haciendo que el hombre buscara la manera de reproducir la realidad con técnicas, con materiales, pero sobre todo con lenguaje,
y con imágenes, y reproducía su búsqueda de lo sagrado, hasta el Renacimiento, que lo hizo, pero después de él dejó de hacerlo. ¿Por qué dejó de hacerlo? Es la pregunta. Y es que cuando tú tienes un ritmo vertiginoso en avance que va hacia lo más alto, lo único que viene después de eso es una caída estrepitosa. Y ahí viene la posmodernidad, ¿no? Entonces, en la modernidad nace el culto a la materia, comienzan a aflorar las revoluciones científicas, se impone la revolución industrial para empezar a hablar de lo que es la globalización y el globalismo. La verdad está en la materia, se pasa la muerte de Dios al Dios mercado, el Dios como mercancía, el hombre debe ser cambiado, transformado, y pasamos a la época de la materia líquida de Bauman, las sociedades y los hombres líquidos que son modelados, y entramos en el transhumanismo. El transhumanismo no es más que el hombre dependiendo de la máquina. Ya la máquina no es un elemento de favor al hombre para que éste logre mejorar sus medios, sino que ya la máquina domina al hombre sin que se dé cuenta, porque está construida para eso. Y la modernidad deroga en una nueva religión, que es la religión del progreso, que es la línea hacia el futuro. El progreso siempre te promete lo mejor. El pasado ya pasó, siempre el pasado fue malo, lo que viene siempre el futuro es mejor, porque el hombre siempre va a crear cosas mejores. Y entonces rompemos el esquema de búsqueda del hombre, de entender qué había atrás, ¿no? Y llega la posmodernidad. Con la posmodernidad llega una visión antidualista, el cuestionamiento del lenguaje, el cuestionamiento de la historia y la verdad como perspectiva. Ya no existe una verdad absoluta, sino la verdad es como una verdad relativa, ¿no? El relativismo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar de manera más epistemológica, ¿ok? Donde buscamos fundamentos en la ciencia y tratamos de predecir y generar hipótesis a través de la ciencia, pero se nos olvida que las creencias también forman parte del conocimiento y que la creencia más verdad es conocimiento. Y si bien la ciencia te da verdad, también las creencias tienen sus verdades. Entonces, ya no hay conocimiento porque solamente hay, vamos a llamarlo, propaganda. ¿Ok? Pitágoras y otros personajes nos llevan a un camino de tratar de entender lo que es la parte ontológica, ¿no? Que es buscar lo metafísico. Y cuando tú buscas lo metafísico, te consigues con lo cosmogónico y cosmológico. Y en la cosmogonía está el significado de las cosas. Entonces aquí podemos hablar, ¿por qué hablé primero de Aristóteles? Porque el número se convierte en el lenguaje principal de la ciencia, pero también de la geometría y de lo sagrado, porque Dios habla en clave de número. ¿Okay? La creación es numérica. Y Platón trata de, con las palabras, explicar que existen varios planos, ¿no? El plano del mundo de las ideas, que él llamaba el hiperuranio, y que nosotros podemos ascender a esa esfera de conocimiento y bajar ese conocimiento al mundo de los hombres. Pero ¿cómo lo hacemos si perdimos el mapa? ¿No? Entonces, en ese momento estamos, ¿no? Es un momento de comprensión de lo sagrado a través de entender que la existencia es un juego entre la razón, el existir, tener identidad, el ser, los sentidos, la intención, la cognición, la comprensión, la experiencia, la percepción, para entender qué es real y qué no. Pero ya lo real y lo irreal están fusionados. Entonces, geometría sagrada es hablar de algo que es real e irreal. Y por eso tenía que hacer esta introducción, porque solamente hablando así podemos entendernos. Para poder decir que qué es la metafísica, que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y estructura de los componentes y principios fundamentales de la realidad, de lo objetivo. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como la entidad, el ser, la existencia, los objetos, la propiedad, la relación, la causalidad, el tiempo y el espacio. Si ya dominas todo eso, ¿qué te queda? El hombre se volvió Dios.
pensó él que se volvió Dios. Porque lamentablemente el hombre todavía no ha entendido que es aprendiz de mago, no es mago. Se va a llevar una gran sorpresa porque el creador está. Pero nosotros somos entidades creadoras y creativas y tenemos la responsabilidad de crear. Y eso es lo que nos compete en esta charla, hablar del significado profundo y de lo sagrado y explicar de dónde viene la geometría sagrada y por qué la ciencia lo tomó y cómo transformó el mundo del arte. Los gnósticos son los que conocen más de este tema, ¿no? El gnosticismo, que es esa raíz más esotérica del conocimiento humano que podemos conectar con el cristianismo, porque los primeros cristianos eran gnósticos, pero después de que la iglesia se convierte en un sistema de poder dominado por el hombre para ciertos intereses, la empresa del Señor, se buscaron y se casaron a los gnósticos porque era un conocimiento muy elevado y decía muchas verdades. Las sectas judías y cristianas antiguas hablaban el lenguaje del gnosticismo, que significa básicamente conocimiento. Los neoplatónicos, que son los que estudian los sistemas más relacionados con la conexión de la geometría sagrada, hablan de la razón, la no razón, los misterios del universo y de la fe. ¿Y por qué hay fe? Pues porque tienes que confiar en que hay algo que ordena todo. Los neoplatónicos alejandrinos, yo no sé si saben que existió un momento en la historia humana donde Grecia, todo lo que era la civilización mediterránea, que es realmente lo que es la civilización humana, ¿okay? Porque más allá de eso habían otras cosas, pero no estaban organizadas y sus pensamientos eran muy vagos. Fue el Mediterráneo que aterrizó todo. Roma, Grecia y Egipto en algún punto se consiguieron los tres, anacrónicamente hablando, y en Alejandría fundaron lo que se llamó la Biblioteca Alejandría. Y ahí, pues, por cosas del destino, estaba todo el conocimiento de la época administrado dentro de un solo lugar que misteriosamente fue quemado por un accidente. No vayan a pensar que fue a propósito, pero sí fue como un reset de conocimiento, ¿no? Obviamente fueron los romanos quienes lo quemaron y obviamente con sus razones, ¿no? Después ustedes cuando lean historias entenderán por qué, y ya lo entendieron porque vieron que los florentinos fueron los que refundaron el conocimiento humano. Entonces, ahí está, ¿no? Vaticano, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco complejo hablar de esto porque tengo que tocar fibras muy sensibles. ¿De qué nos hablan los neoplatónicos alejandrinos? Bueno, que existe el uno, el nous y el alma, y empiezas a entender eso que te expliqué al principio, que tú vas avanzando, que tienes diferentes estados de conciencia, que están las emanaciones, que existe algo más allá de ti, con lo que tú conectas, que existe algo llamado el anima mundi, que nos conecta a todos. Entonces es un mundo de los fenómenos, pero ese mundo de los fenómenos tiene explicación científica. Así lucía la Biblioteca Alejandría, un maravilloso lugar lleno de conocimiento. Hoy la Biblioteca Alejandría puede estar metaforizado en lo que se llama Google, ¿no? Todo está ahí. Y quien no tiene conocimiento hoy es porque no quiere tener conocimiento. La simbología es el mapa de lectura de lo que es la geometría sagrada. Y las metáforas son poesías. La vida y la narrativa de la geometría sagrada son metáforas y poesías de la creación. Yo descubrí esto a través de leer mitología comparada, estudiar el budismo zen, estudiar el hermetismo, el Kybalión y un poco conectarlo con física cuántica. Me di cuenta que todos los sistemas de pensamiento actuales son exotéricos. Buscamos afuera lo que realmente tendríamos que buscar adentro, que es lo esotérico. Y aquí un poema de Rubén Darío nos habla de amar tu ritmo, ¿no? Cuando tú entiendes que es a tu ritmo que tú vas a conseguir el significado de lo sagrado, es que las cosas cambian, ¿no? Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos. Y al sonar tus números dispersos,
pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna. ¿De qué nos habla? Un poco Rubén Darío. Ves que nos habla de mundos diversos, de que tú eres la fuente, de que hay números dispersos, de que hay constelaciones, de que hay algo divino. Nos habla del aire. ¿De qué nos habla? De que la materia debe ser ordenada. Y eso es lo que hace el creativo. Nosotros ordenamos la materia. También pueden leer a Blake, no lo vamos nosotros a estudiar, pero se van a dar cuenta que Blake es un personaje bien interesante para hablar de esa magia con la visión más moderna, ¿no? Y aquí empiezan los conceptos de geometría sagrada que necesitamos entender para conectarnos. Lo sagrado nos habla del orden y el caos. ¿Okay? Básicamente, la figura más interesante que podemos conseguir ni siquiera es occidental, es oriental. Ellos también tienen su conocimiento del orden y el caos, solamente que tienen un conocimiento completamente diferente al occidental. Pero hay un poco de orden en el caos, y hay un poco de caos en el orden, y es una danza infinita, ¿no? Y de eso se trata todo esto. ¿Qué es el orden y qué es el caos? Pues el orden es el cosmos, es todo. Y el caos es la probabilidad que todo puede llegar a ser. Son dos potencialidades, una masculina y una femenina, por decirlo de alguna forma. Una es inmaterial y la otra es material. Una puede ser como el día y la otra puede ser como la noche. Nace la dualidad como discurso, ¿verdad? Para nosotros poder entender todo eso, necesitamos ver el mundo como un ciclo. Y ese ciclo lo explica muy bien Joseph Campbell a través del Camino del Héroe, y también lo explican Strauss y Howe en la teoría generacional. Pero no los vamos a estudiar ahorita, más adelante. Para yo poder hablar de geometría sagrada, te tengo que decir que la geometría sagrada nos lleva por un camino interesante de entender que en algún punto el hombre entendió que la mínima expresión de todo era un punto, un círculo. ¿Ok? Vamos a buscarlo por acá. Aquí está. El círculo. ¿Verdad? Y el círculo multiplicado por 2, que es la dualidad, que es la fuerza primordial, ese Dios creador que se divide a sí mismo, porque si él se traslada único y solo por el universo, ¿qué pasa? Nada, monotonía, monólogo, necesita una fuerza adversa, y esa fuerza adversa nace de sí mismo. O sea que Dios es bueno y malo al mismo tiempo, la creación es buena y mala al mismo tiempo. Por eso cuando contemplamos a la creación vemos que hay crueldad y bondad al mismo tiempo en la creación. Porque es necesaria, porque básicamente tiene que haber una colisión, un conflicto de fuerzas para que se creen cosas nuevas, ¿no? La Vesica Piscis, que es ese conjunto de 2 círculos que se consiguen en el centro, es un símbolo que habla mucho del cristianismo. Dentro de esa Vesica Piscis nace lo que se llama el triángulo equilátero, que habla de los 3, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nosotros lo podemos ver más bien como papá, mamá, hijo. ¿Eso qué significa? Que los 2 personajes adversos, el hombre y la mujer, cuando se unen, crean algo nuevo. Con la convergencia de los opuestos genera nuevas construcciones. Dentro del siguiente número es que toda la materia está ordenada en 4 principios. Entonces vendría el número 4. Ahí tenemos el 1, que es el círculo, el 2, la Vesica Piscis, el 3, el triángulo, y el 4 es el cuadrado. El cuadrado nos habla de las estaciones. ¿Okay? Nos habla de los elementos, 4. Todo lo que tenga 4 es orden puro, material, la materia. Y el 5 nos habla del humano. ¿Okay? Y el humano, si tú ves el pentágono, dentro del pentágono tú puedes dibujar un pentagrama, ¿okay? Que es el símbolo de la magia. Pero dentro del pentagrama vuelve a haber otro pentágono. Y dentro de ese pentágono cae otro pentagrama. Y dentro de ese pentagrama hay otro pentágono. Y así sucesivamente infinito. Y te das cuenta que llegamos a lo que se llama el cosmos, el microcosmos. Infinitamente hacia adentro como infinitamente hacia afuera. Cuando tú tienes esa perspectiva, ¿qué es lo que te dice esa metáfora?
que todo lo que te rodea está construido bajo lo mismo. Hacia donde veas vas a conseguir lo mismo. Entonces, o busca a Dios afuera y te vas a conseguir contigo mismo, o busca a Dios a ti, dentro de ti, y vas a conseguir a Dios, ¿verdad? Por eso arranqué en la introspección, en avanzar a niveles de conciencia. Los señores que estudian geometría sagrada nos van diciendo que, bueno, pasas ciertos elementos y figuras, van construyendo otras metáforas geométricas de la creación, como la semilla de la vida, la flor de la vida, que son círculos concéntricos que van construyendo unas retículas modulares súper interesantes que básicamente nos hablan de que todo está conectado, de que todo es una sola cosa. Tal cual como nos explicaron los renacentistas, ellos lo sabían. Y esta es la explicación de que el hombre está encerrado en un cuadrado material buscando la unidad, que es el círculo, mientras él es todo. Y es interesante porque si tú ves, estamos cortados así, la típica señal, pero hay elementos disonantes dentro de esa creación. Ella es particularmente igual de la cabeza para abajo, pero tiene un elemento diferente, la cabeza. La cabeza que gobierna todo, ¿verdad? El quinto elemento, ¿cierto? Igual que la mano, tienes 4 dedos iguales, pero la mano no sirve sin el quinto elemento. ¿Qué es el quinto elemento? Es lo sagrado. Entonces, existen sistemas de conocimiento gnóstico que te van a ayudar a entender las energías, por ejemplo, de los chakras, la kundalini, que son sistemas orientales que nos hablan de que, bueno, nosotros como seres humanos tenemos un sistema de puntos energéticos que debemos alimentar. ¿Cómo se alimentan? Pues ya cada filosofía te va a dar su camino, pero todos hablan de una sola cosa: ascender. Ir desde la más baja vibración, ir desde esa cápsula donde estás encerrado por lo externo, modelado por la capa cultural, y avanzas hasta lo que llaman muchos la iluminación, abrir el tercer ojo, ¿verdad? Y conectarte con el mundo de las ideas, ser creativo. Hay ramas que hablan de que la fusión de la sombra, de la luz y la sombra, te hacen entender que tú eres tanto como bien como mal, como dice la imagen del centro, y como en la figura de la derecha, la energía de la unión de los opuestos, o lo que se llama la energía sexual, permite que entonces se construya ese ciclo energético que permite crear vida. Porque ¿qué metáfora más importante que crear vida, no? ¿Qué creas más importante? ¿Es más importante crear un diseño visual o dar vida a un ser vivo nuevo? Esa es la metáfora real de la creación. Pero está el camino errado, que es el de la izquierda, el de pensar que los opuestos se deben unir en uno solo, ¿no? Ese ser como hermafrodita, que es hombre y mujer a la vez. No funciona así. Es la unión de los opuestos, pero cada uno mantiene su individualidad, ¿okay? Sin fragmentar a cada uno para volverlo uno solo, ¿no? No es convertir, no es generar un Frankenstein. Es unir opuestos. Es distinto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llevamos esto a la parte de la ciencia, nos damos cuenta que la geometría sagrada está en la ciencia. Y aquí están los lenguajes que utilizaron nuestros amigos del Renacimiento, científicamente hablando, con medidas específicas, con números que ustedes pueden buscar sucesión de Fibonacci, pueden buscar sección áurea, pueden buscar el número dorado, el golden ratio, y te vas a dar cuenta que hay una forma específica para componer. ¿Y por qué componían arte así? Era a propósito, tenía un porqué, y ese porqué no te lo explican hoy en la universidad, ni te lo van a explicar, porque no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque nosotros entendemos el arte a través de la ciencia y la filosofía, y ya te voy a explicar desde dónde, desde el punto más bajo del pensamiento artístico, ni siquiera el más alto. Este era el más alto. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué componer así es importante?
porque se determinó a través del estudio de la máquina hombre cómo funcionaba el cerebro humano. Y el cerebro detectaba estas cosas. El cerebro está diseñado para conseguir estos patrones porque él está creado a través de estos patrones. ¿Okay? Esta es la perfección hecha arte. La perfección que vemos en la naturaleza. Por eso es que son inolvidables estas piezas. Por eso no hay manera de competir contra ese nivel. ¿Qué pasó? Después de muchos años, la ciencia, específicamente la escuela de la Gestalt, diseña lo que se llama las leyes de la percepción de la Gestalt, que nos dan a su vez los fundamentos del diseño. La ley de figura y fondo, la ley de semejanza, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de simetría. Básicamente, entendimos cómo pensábamos, entendimos cómo veíamos las cosas, entendimos cómo están construidas las cosas a nivel visual y empezamos a reproducirlas de esa manera, con leyes. Pero no las inventamos, las copiamos de un carácter sagrado que ya conocíamos porque está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la Gestalt? Se convierte en psicología. Entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela de diseño? Nos enseñan que existen Kandinsky, que nos habla de punto y línea sobre el plano. El punto es la mínima expresión, la línea es lo que construye figuras, la figura empieza a generar las formas, la suma de formas empiezan a generar formas más complejas y la organización de todo eso a través de diferentes leyes permite persuadir, porque cuando tú conectas con la percepción, tú persuades. Y la palabra persuasión es una linda forma de decir manipulación. O sea, la mente humana está manipulada por quienes conocen cómo funciona la mente humana. Es así de sencillo. Y nosotros, como creadores gráficos y visuales, utilizamos la Gestalt para manipular. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos color, forma, figura y creamos un impacto y generalmente trabajamos para la industria del marketing y vendemos. Y vendemos y lo hacemos de buena manera porque sabemos cómo estimular ese cerebro, porque conocemos cómo funciona el cerebro humano. Y eso vino de la ciencia, pero antes tenía un carácter sagrado. Antes estaba anclado con un significado mucho más trascendente que el de vender. Era el significado de encontrarte con lo sagrado, con tu origen, con Dios. Y aquí viene lo que llaman la proporción divina. Aquí está la suma, están los números. Existe, es ciencia. No es mentira, no es un lenguaje, no es un cuento de eclesiástico, no es charla. Está ahí. Y se utiliza para todo, incluso para, como vemos en la esquina inferior derecha, para diseñar la interfaz de tu pantalla digital para que tú te sientas cómodo viéndola. ¿Sabes cuál es el elemento principal que está diseñado a través de la geometría sagrada? La tarjeta de crédito. Tiene el tamaño perfecto y la forma perfecta para hacerte sentir poderoso de que tienes el universo en tus manos, porque eso es lo que tú sientes cuando tienes una tarjeta de crédito en la mano. Está diseñada, los objetos están creados con ergonomía para que quepan en tu mano y sean funcionales a ti, pero también con geometría sagrada para que tú sientas ese poder. Y tú utilizas la tarjeta de crédito sin restricciones. Soy todopoderoso, me conecto con el Dios mercado. Esto está en la naturaleza, está en las plantas, las flores, está en todo. Los nautilos también carecen de esa forma. O sea, entender que es una fórmula matemática es importantísimo. Esto es la geometría sagrada, entender que la forma se transforma y que en algún punto decantó en unas leyes utilizadas por psicólogos para crear
los fundamentos de el diseño. Y aquí viene Kandinsky, que nos habla del punto y la línea sobre el plano, nos habla del plano, nos habla de los pesos del plano, ¿okay? Donde hay zonas neutras, donde hay pesos, donde hay gravedad, ciencia dentro del arte, ¿verdad? Y el arte entonces empiezas a hablar más científicamente, pero a nosotros nos enseñan bien las leyes de la Gestalt, nos dicen de dónde vienen, no, solamente nos las enseñan y nos dicen, trabaje por acá, que esta es la norma, pero nadie echa para atrás. Y hay que echar para atrás para entender por qué funciona. ¿Qué pasa? Se deformó. Gente como la de la Bauhaus, que lo vamos a tener como los máximos exponentes del diseño para nosotros, nos van a hablar del diseño bajo esas reglas y nos vamos a conseguir en una grave situación de no entender cómo crear y cómo conseguir el camino de regreso. Porque entonces empiezan las preguntas en la escuela de diseño que nadie quiere responder porque nadie sabe cómo hacerlo. ¿Cuáles son esas preguntas? Profe, ¿tengo que siempre construir el plano y dividirlo en 4 y poner los elementos más pesados abajo a la derecha? No, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque la creación tiene otra connotación. Tú puedes, el plano depende del creador, la libertad del que crea. Tú tienes que manejar la forma, tú tienes que conocer para poder modelar. Entonces, ¿cómo tú construyes ese camino de regreso? Tú tienes que entender que existe algo llamado el mito, la narrativa, ¿no? El arquetipo. Nosotros seguimos modelos, patrones. Ese universo de las ideas, Carl Jung, científico, lo llamó el inconsciente colectivo. Nosotros, dentro de la capa cultural por la cual estamos modelados, nuestro inconsciente colectivo básicamente nos dice, brother, no pienses, estas son las leyes, aplica, chao, dale para allá. Y nosotros debemos entender que hay unas capas de conocimiento más fuera de esas. Nos volvemos seres críticos e investigamos más allá. En la mitología vamos a conseguir una forma muy interesante de entender el mundo. Y yo voy a hablar de la metáfora del viaje del héroe. Todo diseñador, todo creador es un héroe que sale del mundo ordinario y que siente la llamada de la aventura. Obviamente la llamada de la aventura pasa por un proceso de rechazar la llamada, ¿no? Porque nadie quiere meterse en un problema más grande que sí mismo. Lamentablemente todos los problemas son más grandes que nosotros y tenemos que buscar. ¿Qué buscamos? Un mentor. Entonces tenemos una ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? Todo el mundo tiene un maestro, todo el mundo tiene alguien a quien recurrir. Y te van a decir como una palabra, como no te van a decir nada. Y tú tienes que interpretar eso para poder lanzarte a la travesía, cruzar el umbral, ir a luchar contra los enemigos, pasar pruebas, entrar a la caverna más profunda, enfrentarte a tu miedo más profundo y llegar a la crisis. ¿Okay? La crisis de la creación, donde pasas por los procesos de sacrificio, muerte y resurrección. ¿Cuál es el sacrificio, la muerte y la resurrección de un diseñador? Tienes que sacrificar todo lo que te han enseñado. Tienes que matar ese ser castrado por una educación muy vaga para empezar a revelarte y empezar a crear de manera más grande. Eso te va a dar grandes recompensas. Y luego de que tú tienes una recompensa, pues regresas nuevamente a tu mundo ordinario y vuelves como un héroe. Pero eso fue un solo proyecto. El siguiente proyecto es exactamente el mismo proceso. Pasamos por la metáfora del héroe constantemente. Dentro del camino del héroe estamos constantemente encerrados. ¿Qué pasa? Ahí viene el tema de la modernidad. Cuando nosotros entendemos que la modernidad lo que quiere es artistas líquidos y vemos en nuestros museos y en nuestras galerías piezas de arte que no carentes de significado
y llenas de retórica y dialéctica por todos lados, ¿verdad? Vemos que ese camino de la historia del arte y la filosofía que llevaron al mundo a su máximo esplendor y que llega al Renacimiento y que en esa revolución, más las revoluciones posteriores, ese hombre centrado en el hombre que ya no busca a Dios, lo que empieza es a crear cosas desarraigadas y empieza a ver belleza en lo cotidiano. Ojo, que eso no está mal, pero no es trascendente. Entonces nos damos cuenta que sí, que Monet y Manet alcanzan los niveles más altos de expresión artística, pero pintaban paisajes que, sí, ok, lo mismo lo hace una cámara Canon 4K ahora. Entonces, ¿qué tanto? El arte empieza a tener una caída vertiginosa. Y personajes como nuestro amigo Picasso entienden, porque si nosotros estudiamos a Picasso nos damos cuenta que Picasso era un hombre que sabía muchísimo. Picasso podía haber sido perfectamente un Velázquez, pero decide hacer el cubismo. Y después de él vienen todas esas deconstrucciones, ¿no? Palabra muy utilizada actualmente, de construir la idea, de construir el hombre, de construir todo. ¿Por qué de construir cuando tenemos que construir? Entonces, nos damos cuenta que el arte desciende en el caos y nos vende como orden cosas que no tienen valor real. Entonces empezamos a ver la banana con tape en la pared, empezamos a ver gente que pone urinarios como Duchamp en las exposiciones, porque son transgresores, porque me enfrento al código, porque sí, hay que rebelarse, pero hay que rebelarse para encontrar el profundo significado de lo sagrado, no para desarraigarse más. Entonces lo que ha hecho el camino de la filosofía y el arte es llevarnos a la posverdad, al mundo posmoderno y transhumano, donde el humano en sí mismo carece de significado y empieza a rebelarse contra lo sagrado y le da el significado que le da la gana a las cosas. Y entonces vemos gente que se cree cosas, se cree perro, subjetivamente hablando, y vemos piezas de arte que no significan nada, son manchas de pintura abstracta que intentan tener una explicación. Y eso no significa que el arte abstracto no sea bueno, pero es un orden que no está ordenado, por lo menos no en la mayoría de los artistas abstractos. No todos los artistas son honestos. Hay una carencia de honestidad, de ética y de moral en el arte actualmente. No todo el artista abstracto compone, no todo el artista abstracto está usando fundamentos, no todo el artista abstracto está conectado con lo sagrado. Algunos sí. Vas a conseguir caminos interesantes en personajes como Rothko, por ejemplo, que pareciera no estar ordenado, pero tiene un nivel de orden interesantísimo en su minimalismo cromático, cosa que no vas a conseguir en Pollock, que es caos absoluto emocional, desarraigado de todo, es la ira del hombre contra el hombre. ¿Y cómo nosotros entendemos mejor las metáforas de lo sagrado? Pues la mitología, y por eso tengo hace rato aquí puesto a Ra en la pantalla. La mitología nos habla de que el héroe, la metáfora del héroe, de ese hombre que trata de conseguir su mayor significado, pasa por un proceso de destrucción de algo llamado la materia. La materia en la mitología se representa a través de la serpiente o del dragón, ¿okay? Y generalmente es femenino. ¿Por qué? Porque es la potencialidad del caos que es femenino. La materia. Ra destruye a Apophis y con el cuerpo de Apophis, con esa materia, construye el mundo de los hombres. También esto nos pasa en el Enuma Elish babilonio. El señor Marduk caza a la serpiente marina Tiamat y con su cuerpo construye el mundo de los hombres. En el Rig Veda, hinduismo, Indra mata a la serpiente de piedra Vitra y con su cuerpo construye el mundo de los hombres. Pasa con Quetzalcóatl y Tzipactli
le pasa a Zeus con Tifón, le pasa en la mitología nórdica a Thor con Jormungandr, ¿ok? En el Ragnarok, y nace la figura del Uroboros, que simboliza lo eterno, el infinito, la lucha eterna e inútil del ciclo que siempre regresa y que no podemos hacer nada para impedirlo. Y luego viene Apolo y mata a Pitón, ¿ok? Y en el templo de Delfos, construido en honor a esto, dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Para luego traernos los mitos cristianos de San Jorge versus el dragón, o San Miguel Arcángel contra Satanás, que también era representado como un demonio, un dragón. Y nos damos cuenta que todo es entender cómo funciona lo material, las leyes de la Gestalt, las leyes de la geometría sagrada, cómo está ordenada la materia, cómo funciona la geometría sagrada, para yo a través de eso crear. Y creo, domino el tiempo, entiendo los ciclos y entiendo que todo tiene auge y declive. Y estamos viviendo un poco un declive, pero volverá un auge. Y a ese auge volverán los que construyan arte y diseño buscando nuevamente el significado sagrado del arte. Y eso es un poco un repaso complejo, difícil de explicar para hablar de geometría sagrada, porque hay que hablar de ciencia, pero hay que hablar de filosofía, pero hay que hablar de política, pero hay que hablar de los errores, hay que hablar de que estamos encerrados en procesos modernos como el design thinking, por ejemplo, que es ese mismo Uroboros, es el mismo Uroboros nórdico de Thor, ¿ok? De Thor y Jormungandr enfrentándose en el Ragnarok eterno, del hombre que tiene que tratar de crear para el hombre, ¿okay? De que trata de buscar, de crear ideas, de que prototipa cosas, de que las prueba, crea cosas con una forma específica, las mete dentro de un contexto para resolver un problema y se ve encerrado en ese ciclo eterno, porque estamos creando para resolver problemas constantemente. Y eso es lo importante que tiene que tener el diseño. Desde el design thinking, que es lo más lejano a lo sagrado, podemos conectar con lo sagrado también. Porque hay que hacerse preguntas. Los alquimistas tenían unos procesos llamados los procesos alquímicos, ¿ok? Que esos procesos alquímicos, me disculpo para ver si puedo conseguir aquí la lámina de los procesos alquímicos, perdón. ¿Okay? Los procesos alquímicos son los siguientes. Nigredo, diluir, desarmar las cosas para entenderlas en su mínima expresión. Cuando yo soy un dibujante, un artista, cuando yo soy un diseñador y yo veo la figura humana, para poder dibujarla mejor, ¿qué tengo que hacer? Descomponerla en sus figuras más básicas, diluirla. Nigredo. ¿Cuáles son las figuras más básicas? Círculo, cuadrado, triángulo, hexágono, pentágono. Albedo, proceso de generación. Yo quiero crear algo nuevo, quiero crear algo humano. ¿Cómo hago si quiero crear un humano nuevo? Tengo que rearmar las figuras que hacen al humano, volver a juntar los círculos y los cuadrados y los triángulos en perfecta proporción, en el orden preciso en el que van, pero le puedo agregar nuevas cosas y puedo hacerlo funcionar. En ese proceso de albedo es cuando nos volvemos el creador. Es el proceso blanco, es el proceso de iluminación, es el proceso de bajar esa información que está ahí en lo creativo, de conectar con lo sagrado. Muchos creativos no pasan por ese proceso porque tienen miedo, porque no tienen las herramientas. Hay herramientas que se utilizan en la industria, aquí están en la pantalla. Positivo, negativo, diferente, los 6 sombreros, ingeniería inversa, Scamper, TRIZ, son procesos industriales, procesos de la industria creativa que se utilizan. Pero hay métodos mucho más interesantes, como la contemplación de lo externo, de buscar una idea allá afuera y transformarla. Incitrinitas, que muchos de los textos alquímicos cortan este
proceso y pasan de una vez al siguiente. En Citrinitas nosotros probamos. Yo soy de testear. A mí me gusta que cuando ensamblo la idea, paso por un proceso de testeo. Hay que individualizar la idea para ver si tiene conciencia colectiva. Del uno al muchos, no de muchos para uno. No funciona así. Funciona desde uno para todos y no de todos para uno. ¿Ok? Entonces tú pones esa gran idea, la conviertes en una sola y ves si al colectivo le funciona. Y eso se convierte en una idea final. Entonces de disolver pasamos a coagular. De algo desarmado pasamos a algo armado. Tal cual la metáfora de la creación. De lo líquido a lo sólido. ¿Sí? De la nada al todo. Y en Rubedo creamos. ¿Y cómo creamos? Con el oficio. Tenemos que tener un oficio que nos permita a nosotros materializar las cosas. Eso es lo que nos hace básicamente ser una metáfora de Dios, ser una metáfora de la creación, pasar por este proceso, como lo pasan los héroes, como lo pasaron esos héroes que destruyeron a la serpiente y construyeron el mundo de los hombres. Son metáforas, son poemas que antes se explicaban de una manera y que ahora se explican de otra más científica. Entonces, no sé, Ivo, si se me pierde algo y si tienes alguna duda o algo que quieras. No, dudas no tengo. No, dudas no tengo en lo absoluto. Parece que estamos conectados en el pensamiento, en las ideas, porque cuando hablaste de las preguntas que hacen los estudiantes de diseño acerca de la teoría de la forma, la Gestalt, y que la educación ha repetido eso porque ha habido una extremada racionalización. Y yo tengo una idea, más o menos, yo siento que la Bauhaus fue muy importante porque le dio un orden, digamos, a lo que venía a ser el diseño. O sea, no se había hablado de diseño en ese tiempo hasta que ellos irrumpen. Pero ellos eran alemanes, suizos, austriacos, muy racionalistas. Entonces, a raíz de eso se creó la escuela racionalista, que crearon letras helvéticas, inferifas, crearon sistemas reticulares modernos, y a partir de ahí todo se estructuró de una manera muy científica, pero se olvidó la conexión con lo divino. Entonces ahora estamos repitiendo fórmulas y se repiten fórmulas, y yo he escuchado de repente a alguien decir: yo te voy a dar las recetas para que tú tengas éxito en el diseño editorial, en el diseño de esto. Incluso hasta estructuran el cartel, Joaquín. O sea, lo más aterrador es que dan hasta recetas de cocina para hacer un buen cartel. Y no existen recetas de cocina para hacer un buen cartel. O sea, racionales no. No. No, racionales no. O sea, sí, ok, si hay un proceso, hay un orden, pero a veces hasta la teoría del color, te explican la teoría del color, y a veces, y yo he dicho siempre, la teoría del color en los carteles está subordinada a las necesidades del cartel. O sea, ni siquiera a lo mejor, si explicas la teoría del color, harás los carteles más aburridos. Otra cosa que yo he notado, por ejemplo, en la publicidad en Panamá, y lo voy a decir claro, y ya basta de la publicidad en Panamá. Yo veía mucha búsqueda en los años 90, yo llegué acá, y ahora yo veo que que están repitiendo fórmulas y fórmulas y fórmulas de lo mismo. Connativamente y emocionalmente usan esas fórmulas. Cognativo, o sea, ok, la botella de cerveza, y emocional, una cara feliz con el producto que tienes, y la conexión divina, ¿qué? Y lo divino, o sea, racionalicé y voy y busco las fórmulas predecibles para vender, porque eso es lo que me dice que la gente quiere. Y realmente la gente... Mira, yo tengo una anécdota para que veas que no es cierto eso completamente. Me acuerdo en la primera exposición Agua y Plata, la Ruta de los Imperios, en la Embajada de México me llegó la persona que limpia la embajada. Y llegó y diga: quiero que me explique este cartel, es el que más me atrae, me está diciendo algo que yo siento que me está transmitiendo algo, pero no puedo entenderlo. Entonces se fue con el cartel discursivamente más complejo y el más conectado con lo divino, que era un cartel de una diseñadora mexicana,
Y ahí hablaban de cuestiones mayas, de cuestiones kundalini. Era un tratado que yo lo entendí perfectamente por la conexión los conocimientos que yo tengo de esto. Y yo le expliqué a ella y ella me dijo, yo sabía que era por ahí. Entonces yo digo que el ser humano sí está conectado con lo divino, no importa la cuestión socioeconómica, cultural, hay una conexión del ser humano con lo divino, y cuando un artista transmite algo y le llega a esa persona, puede no tener los conocimientos, pero le llega. Entonces yo creo que hay que hacer un refresh, como dice, un reset, un refresh de lo que nos está pasando, que hemos racionalizado tanto. Por ejemplo, el arte digital. De repente veo gente que agarra los efectos que te da el Photoshop, el Illustrator y todas las cosas y empieza a hacer locura, crear un caos visual y decir, esto es arte digital. Y digo, pero ven acá. O sea, no veo una conexión, una idea ahí. Veo es agarrar todo lo que te pueda dar los software y empezar a hacer locura sin transmitir nada. Entonces, tú diste en el clavo precisamente con esa situación que yo estoy notando en las artes y en el diseño. Es una cuestión. Y retomo esto porque también se está acuñando, hay algo que existe que son los fractales, que tienen que ver con lo que tú explicabas. Los fractales, pues, unidades que se reproducen, que a escala se van reproduciendo. Una flor es un fractal. Tú agarras una flor y en un conjunto de flores, tú ves una flor y tú ves el conjunto de flores y es lo mismo en esencia de escala. Eso es el fractal. Y creo que hay una aplicación directa de los fractales actualmente, que es la animación. Por ejemplo, para dibujar paisajes, descubrieron a principios de los 80, un ingeniero descubrió que si él repetía figuras geométricas, triángulos y otras figuras, y las reproducía a escala y iba aumentando, creaba todo un paisaje, montañas reales. Ahí está el fractal, directamente en la animación, en los juegos electrónicos, en todo ese tipo de cosas, en los patrones de moda, y es lo mismo que tú explicabas de la geometría sagrada. Claro, pero es que nos lleva a eso, porque nos lleva pero es que ahí viene la otra parte, ¿no? Y te lo voy a resumir rápido. Ok, existe y está y nunca va a dejar de estar, porque es el lenguaje intrínseco, implícito, está ahí. Solamente que no lo podemos leer porque estamos educados por la razón, por la lógica, ¿no? El racionalismo nos castró esa capacidad de ver eso. Pero entonces ahora, este camino de disolución construye unos nuevos dioses, que son los dioses del metaverso, de un mundo dominado por números, por máquinas, por inteligencias artificiales que hoy hacen exactamente lo mismo que hace un artista. Porque hay un lenguaje que es reproducible y que se puede programar para que funcione sin el humano de por medio. Y está ese arte sin humanidad, o sea, sin significado sagrado, pero que entiende el código y que lo usa. Y que lo usa para algo. Entonces, ahí está el DALL-E, que es la aplicación de esta inteligencia artificial, que tú le pones 3 palabras y te hace una ilustración hiperrealista en 2 segundos. Y tú dices, no puede ser. O sea, los algoritmos terminaron sintetizando esa información sagrada y tenemos ahora el Dios máquina. ¡Qué miedo! Pero sin ser alarmista, ¿no? Pero qué miedo. O sea, porque mientras el humano se va desarraigando de eso, todo lo que no es humano utiliza eso para tratar de ser como nosotros. Y nosotros no valoramos lo que somos. Entonces el artista no valora lo que es. Y por eso su arte no tiene valor. Por eso su arte es una repetición monótona de fórmulas y de, sí, ok, genero una emoción, hackeo ahí neuromarketing, chévere, color, la tipografía, unos centímetros, una cosa, y vendo,
Dios mercado, pero ¿y la esencia qué? Me explico. Por eso el museo ya no es un lugar amable. Tú has entrado a un museo últimamente, supongo. Sí, sí, sí. Ok, la última vez que No voy a hablar de no que, no voy a hablar que está por allá, por cerca del oncológico. ok, mira, el último museo que fui, hay una exposición de basura. O sea, no estoy hablando de que era arte o basura, no, de basura. ¿Qué sentido estético y sagrado hay en un desecho? No, tienes que construir metáforas y retóricas y dialécticas y discursos racionales para poder explicar eso. Y no hay arte. No hay arte. Están matándolo. Ojo, nos estamos metiendo aquí en un problema, pero es que hay que decir las cosas. No, es que hay que decirlo, porque la verdad no es arte. No es. Justificar, esto es sencillo. Agarro cualquier objeto, el que tú quieras. Un desecho, un vaso con algo de naranja, jugo de naranja, que yo hice una mezcla con cerveza, lo que sea, y lo tiro al piso, y yo lo veo y dice, ay, invento algo con eso. Entonces racionalizo eso, le doy un concepto y ya lo monto en un espacio, en una galería, en un museo, y ya es arte. Eso. Qué transgresor soy. Cuando hay verdaderos artistas haciendo murales, decorando la ciudad, exacto, con arte increíble, y vienen y se los borran. Eso, a montar sí, publicidad. Porque no hay una ley, porque aquí en Panamá, fíjate, mira esto, Joaquín, qué bueno que lo tocaste rápido, no te voy a alargar el tema. Hay una ley que sí evita el ruido visual. No puedes pegar un cartel, un afiche, algo artístico en la pared, pero sí puedes borrar un mural, porque no hay una ley que proteja los murales. O sea, y te estoy hablando de arte que sí tiene sentido de trascendencia. Claro. Porque aunque era un arte, vamos a llamarlo moderno, a un estilo graffiti y que tenía tal vez un tema medio surrealista, porque el artista se va por esa rama, tú lo vas a borrar para meter publicidad, que no tiene cero sentido de trascendencia, no hay experiencia estética, no hay nada. ¿De qué estamos hablando? Diseño, y lo peor de todo, diseño efímero es la publicidad. Sí, porque es por temporada, ¿no? Te vendo el producto y me voy y viene el segundo y es desechable. Es la industria de lo desechable. Entonces, claro, ese es el fin de la cuerda del esclavo que crea, el esclavo artista que crea visuales para alimentar la retórica del Dios mercado, que es consumismo constante y que nos lleva a esa espiral infinita, ¿no? Por eso el artista que trabaja en agencia es infinitamente infeliz. Así es. Así es. No conozco, que me explique y que me lo diga, no conozco un diseñador que se sienta feliz en una agencia. Pero es difícil venderse en las agencias. Entonces estamos como atrapados. Entonces hay que hablar porque yo creo que las nuevas generaciones tienen, lamentablemente a todos nos toca, ¿no? A los que estuvieron después de la Guerra Fría les tocó su misión de vida, a los que vinieron, a los millennials les ha tocado la suya, y pues a los que están ahora les toca su misión, y su misión de vida ahora es tratar de rescatar esos. Yo tengo una leve esperanza con mis alumnos. Yo puse un cartel que quedó seleccionado en la Bienal Internacional del Cartel de México, un cartel de un panameño, Gerardo Santana. Les dije, ¿por qué estos jurados son internacionales? Son de Japón, de Corea. Está, por ejemplo, la directora de Poster House, que es la casa más importante de manejo en el mundo del terciario del arte de carteles. ¿Por qué escogieron este cartel? De 8.000 escogieron 500 y escogieron este cartel en la categoría. ¿Qué fue lo que le...? Y todas las valoraciones que ellos dieron fueron muy acertadas. Universalidad, es icónico, es empoderado, transmite directamente el mensaje, está conectado con algo más allá, trascendente. Y con el discurso de los muchachos, tengo
esas valoraciones y esos ejercicios que yo hago frecuentemente con ellos, me da la esperanza de que ellos puedan hacer un cambio. Porque los cambios, yo honestamente, yo no creo que ellos puedan hacer el cambio porque perdí mucho tiempo. Y tú estás tratando de hacer un cambio, tú eres más joven que yo y a lo mejor tienes más chances, Joaquín, pero yo siento que ellos son los alumnos, son los que tienen esa posibilidad porque tienen más años por delante de provocar un cambio en este país, que es Sí, necesario. y por eso yo, mira, mi sistema educativo se enfoca en niños. Claro. Porque mi misión educativa es darle esa visión a un niño. Si tú le das un mapa a un niño, nunca se va a perder. ¿Tú sabías, Joaquín, que hubo una ministra, Luce Molinar, que se enfocó en lo científico y eliminó, o sea, existía la materia de educación artística que te daba de todo, te daba música, arte, pintura, era maravillosa en las escuelas, la eliminaron. Y los que eran profesores de artística terminaron dando más clases de español. O sea, convirtieron esas horas para español, que no está mal, pero la eliminaron del ministerio, el Meduca. Eso es Imagínate terrible. tú, terrible. Ya, bueno, yo no quiero criticar porque yo no soy local, yo sí lo critico. Pero yo te voy a dar mi visión. ¿En qué cabeza un ministro de educación que se ve que no ha leído historia en su vida, porque la educación poderosa de la cuna de la civilización, ¿sabes lo que era el trivium y el quadrivium? Tenía que haber retórica, música, no sé qué, o sea, si no hay artes mezcladas con otras cosas, no hay nada. No hay nada. O sea, en esa época la civilización occidental afloró porque se entendió que el hombre tenía que ser holístico, tenía que entender la belleza del sonido, la belleza de lo visual, la belleza de la palabra y el poder que ésta tiene. Y entonces dentro de ello las gramáticas, no sé qué, los números, pero no puedes quedarte nada más con dos cosas. Que es que nada más nos interesa crear piezas funcionales para el sistema, que son los que saben leer, escribir, sumar y restar y vamos a buscar trabajo. No, eso no es así. Eso no es así. Por eso tenemos una feria como la de Concerta, donde hay filas enormes e interminables de personas buscando trabajo. ¿Por qué? Porque los enseñamos a leer, escribir, a sumar y restar, y todo el mundo sabe hacer eso. ¿Y dónde está lo que te hace diferente? Y no quiero ni siquiera hablar en los procesos que hay en Zona Libre de Colón con el diseño de productos de moda, que eso ya es una repetición de patrones preconcebidos. Yo te puedo contar historias como personas creativas que han llegado allá, las han cercenado y les han quitado toda posibilidad de desarrollar su creatividad. Y entonces lo que sí es, ¿eres buen diseñador? Si eres efectivo para lo que necesito yo. Claro. ¿Y qué es lo efectivo? Los mismos patrones y las mismas cosas. Porque, como tú dices, se convirtió el dios dinero, el dios productividad, el dios consumo. Entonces todas las artes y el diseño van enfocadas en eso. Y se olvidamos de lo digno. Entonces esa parte es terrible. Pero bueno, eso será para discusiones en otro momento. Yo creo conversaciones. Sí, no, esto es un inicio. Tú tienes también lo de Graphic Fest, que te invitaron. Y qué bueno que fui a la Feria del Libro, casi no voy, y te conocí allá, y fue magnífico, y empezamos a platicar después, y no tuve oportunidad de ir a Comic Con, pero bueno, en otra ocasión. Pero yo creo que tú estás haciendo un buen trabajo, Joaquín. Yo creo que tú estás haciendo un trabajo muy, muy importante en este país. Nos trajiste algo acá muy interesante. No estás contribuyendo a este país. Eres un extranjero que contribuye a este país con lo que tú haces, y eso es bueno. No vienes a robar nada, vienes a aportar, porque la idea es aportar, y eso es muy bueno. Y yo creo que nos quedamos con esa necesidad de traer lo divino al arte. Los países desarrollados sí le dan importancia a todo eso. Por eso es que tienen lo que tienen. Y lo digo porque, por ejemplo, mis sobrinos, mi hermano vive en Bélgica, mis sobrinos, a pesar de que no estudiaron cuestiones artísticas, una es psicóloga, otro es ingeniero y cosas así,
ellos tuvieron una formación educativa, tocaron instrumentos musicales clásicos. Y mi sobrina hizo grabados, o sea, hizo cuestiones artísticas, y eso no significa que vayan a ser artistas, pero tuvieron esa educación. Claro, y al tener ese contacto, tienes algo del significado de eso. Claro. Y lo claro. necesitas, porque como te digo, es un mapa. Es un mapa, exacto. Es un mapa. Es un mapa. Bueno, dime las palabras finales para cerrar y estaremos en contacto. Este programa es muy interesante. Finales. Palabras finales. Finales. Bueno, pero finales, no finales. Finales sí, por ahora. Finales por ahora. Así es, mira. Lo importante que tenemos que tener en cuenta todos los creadores visuales es que tenemos que tratar de que nuestro trabajo no sea un trabajo que persiga un beneficio económico únicamente, porque sí, debe perseguirlo, es parte de nuestra existencia, pero creo que debemos buscar generar legado. Porque si nosotros queremos hacer un país mejor y un mundo mejor, ergo, no solamente es política, es arte, es debate, es cartel, es pintura, es graffiti, es artes visuales, es música, es rap, es baile, es todo. Todas las expresiones folclóricas, culturales, todas. Es importante. Y nosotros como personas que comunicamos a través de lo visual, tenemos la mayor responsabilidad, porque la comida entra por los ojos y la comida es una metáfora, pero todo entra por los ojos, porque vivimos en un mundo visual. Así que, señores, a crear cosas lindas y a crear cosas trascendentes, porque si no, ¿para qué creamos? ¿Para vender nada más? No, así es, Joaquín. Decía un amigo, diseño y hasta me pagan, qué feliz soy. Y decía un dramaturgo panameño, decía, si el mundo, si las sociedades panameñas, si las sociedades, creo que es el maestro Calvin, se usaron un poco más la cultura, el arte, seríamos una sociedad mejor, seríamos mejores seres humanos. Y yo con eso cierro esta charla. Te agradezco mucho, estoy muy feliz de poder desarrollar este tema y creo que tú fuiste la persona adecuada porque es que no cualquiera te puede hablar de este tema. Y bueno, gracias. Estaremos hablando de otros temas más a futuro. Seguro, Ivo, claro que sí, lo que necesites. Y éxito, porque aquí estamos haciendo el trabajo todo en conjunto, comunitariamente, en colaboración, y ese es el objetivo principal. Ese es el objetivo, así es. Bueno, gracias, Ivo, de verdad, bendecido por estar acá contigo y que nos hayamos conocido. De verdad, para mí es un placer y un honor. Y lo que necesites, nuestra parte en The Academy, estamos a la orden y nada, vamos a seguir trabajando, brother, que sepa ahí. Igualmente, Joaquín, ya sabes que estamos ya conectados. Listo. Cuídate. Nos vemos entonces. Hasta la próxima de las charlas de Panamá Poster Group. Gracias. Chao. Hasta luego.